En La Rioja. Cuando me preguntaron eso, me quedé como pasmada porque ni siquiera sabía bien qué estaba pasando con el tema del expresidente, que tenía esta problemática en la justicia y que había comenzado. La verdad es que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con lo que pasa en el caso de Menem y con lo que pueda pasar, si es que puede pasar alguna otra cosa así en el país. Nosotros no estamos poniendo nuestra mirada sobre los otros candidatos que compiten con nosotros. Nosotros ponemos siempre la mirada en las campañas en la gente. Y a nosotros nos gusta competir de una manera que creo que es una manera que nos puede llegar a elevar más a los argentinos, que es no competir matando al otro, o sacándolo de la cancha, o quebrándole las piernas, al estilo del fútbol, que dice, bueno, yo voy a ganar, pero mientras tanto, ¿cómo voy a ganar? Sacándolos a todos de la cancha, matándolos a todos. No, a nosotros nos gusta competir siendo mejores, ¿no? Y para ser mejor no ponemos la mirada en el oponente, ponemos la mirada en cómo nosotros tenemos que ser mejores transmisores del mensaje que queremos llevar, mejores transmisores de la visión de largo plazo que tenemos de la Argentina, cómo representar mejor a la gente. Ese es nuestro desvelo, pero no de ninguna manera ocuparnos de los oponentes y menos generarles un proceso para sacarlos de ninguna manera. De los despidos, que es la última cosa que me preguntaste, yo quiero decirles que nosotros no hemos producido pero ni un 0,00001 de despidos en relación con la cantidad de gente que había entrado en los últimos meses del año 2015 al Estado Nacional. De hecho, el año pasado, que fue el peor año para la economía argentina en términos de esta crisis que tenemos que pasar para salir del populismo, para salir de la ficción, de la mentira y de toda esa cosa que realmente le hizo mucho daño al país, porque si tenemos los problemas que tenemos no es porque gobernamos nosotros, digamos, los que han gobernado antes, los anteriores son, digamos, de alguna manera clara, responsable de todas las consecuencias que tenemos hoy. Y el año pasado se perdieron 120.000 empleos y el gobierno dice la verdad. Pero esos 120.000 empleos que se perdieron tuvieron que ver con los problemas que venía acarreando la economía. Nosotros no podemos en 2 meses o en 3 meses generar semejante caos en la economía argentina que de golpe estaba todo divino y se empiezan a caer los empleos. No, hacía 5 años que la Argentina perdía empleos y hacía 5 años que la Argentina no generaba un solo empleo privado. Y hacía 5 años que la Argentina no crecía en su economía. Entonces, 7, bueno, yo digo 5 porque hay discusiones sobre 2 años, pero para hacer, ni siquiera pongo lo más largo, pongo 5. Entonces, ese problema era un problema estructural de la economía que sigue estando. Ahora, fíjese, esos 120.000 empleos que se perdieron el año pasado, se han ganado, o sea, ya hemos pasado los 120.000 creados desde noviembre del año pasado. Ya estamos por encima de los 120.000. Quiere decir que ya hay creación de empleo en la Argentina. Ahora usted me va a decir, sí, pero acá se cerró tal fábrica y quedaron estas personas afuera, no tienen... Sí, claro, porque lo que pasa es que hay sectores que les va mejor que otros y obviamente esos 120.000 empleos no son necesariamente los mismos que se habían perdido. No es que el señor que perdió el empleo en tal comercio o en tal sector de la industria ahora lo ganó en el mismo sector. No, hay algunos otros sectores que no tenían empleo, que estaban en crisis terminal y empezaron a ganar. Entonces lo importante es decir la verdad. La verdad es lo que nosotros estamos marcando sobre la cancha. Hay realmente problemas en algunos sectores industriales y hay que mirar cada uno de esos sectores con mucha atención, cosa que está haciendo el Ministerio de Producción y de hecho, en el caso, por ejemplo, de La Rioja, que también estuve ayer, que le contaba que estuve ayer, hay algunos sectores que quedaron sin empleo que fueron reconvertidos a otras empresas y a otros sectores que empezaron a generar empleo. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿hay problemas? Sí, pero en la creación de empleo hoy estamos por encima de los empleos que teníamos en diciembre del 2015. O sea, de lo que nosotros tomamos en la economía argentina,
Hoy hay más empleo, no menos. Y los sectores donde tenemos problemas hay que mirarlos con un ojo especial para ver si los podemos reconvertir a otro sector o ver si ese sector puede tener alguna posibilidad de salir adelante igual. Segundo tema, la primera cosa que me preguntan, el Plan Belgrano. Ustedes más o menos saben que Formosa tiene alrededor del 80% de su presupuesto, el valor del 80% de su presupuesto en obra pública. Hace 50 años que la Argentina no tenía el valor de obra pública, de inversión de obra pública que tiene hoy en la Argentina. Entre rutas, autopistas, aeropuertos, puertos, cloacas, agua potable, obras hídricas, cordón cuneta, asfalto, caminos de tierra mejorados porque son los caminos de las personas que trabajan en el campo. Todo eso junto se está haciendo hoy en la Argentina por primera vez después de 50 años. Así que realmente decir que el Plan Belgrano es una ficción a mí me parece realmente muy jugado, ¿no? Porque si tenemos este nivel de obra pública, evidentemente estamos inaugurando jardines de infantes, estamos inaugurando centros de primera infancia, que no había en ninguna provincia, estamos inaugurando obras, estamos empezando obras, estamos licitando otras. La verdad creo que hay que decir, en Formosa el tema del agua potable y de las cloacas está en Clorinda, está en Formosa, está en el derredor de Formosa, y no se hacía nada en este sentido desde el gobierno nacional. Entonces creo que tenemos que valorar la verdad como es. Y yo voy a decir otra cosa. Está la gente en la Argentina hoy de una manera, digamos, a ver, fantástica, tirando manteca al techo, en un momento divino. No. Porque este gobierno también dice la verdad. Y estamos conscientes de que estamos en un problema. Y estamos conscientes de que la Argentina tiene un problema estructural, del cual no ha salido todavía, pero empieza a tener los primeros síntomas más importantes que se han tenido en los últimos tiempos, en 5 o 6 años, que son: creció la inversión un 13% interanual, no del mes anterior, interanual, junio contra junio, creció la inversión en el país el 13%, hacía años que no pasaba esto, creció el consumo, otro tema que todos se regodean con el tema del consumo, creció el consumo junio contra junio el casi 5%, 4,8%, creció la actividad en la construcción, que ustedes saben todos, que es la industria que tracciona de todas las demás, es la industria que mueve la economía, creció la inversión en la construcción 17% interanual, junio contra junio. Entonces, miremos también esta situación. El camino es el correcto y se empiezan a ver los resultados. Ahora, ¿podemos solucionar mágicamente todos los problemas en 1 año y medio? No, de ninguna manera. Los vamos a ir solucionando todos juntos en un tiempo más largo. Bueno, como yo en algunas cosas quiero decirles que en las provincias, cuando voy así a hacer campaña, a apoyar a los candidatos, en algunos temas, por supuesto que estoy al tanto de los temas más estructurales, pero en algunos temas más específicos siempre le doy la palabra a los locales porque son los que saben más. Sobre esa obra yo sé perfectamente, porque en las reuniones de coordinación que tengo con el presidente todas las semanas, todos los días, no todas las semanas, se ha mencionado varias veces, pero no sé en qué estado está hoy, además porque yo estuve tres semanas buscando capitales y mercados en el mundo, así que le voy a pasar la palabra a Luis. Sí, buena pregunta. Primero, yo creo que tenemos que celebrar esta conferencia de prensa, es la primera vez en 12 años que hay una conferencia de prensa abierta a todos los medios, donde la vicepresidenta de la República responde con absoluta libertad, como debería ser en un país normal. A ver, nosotros tuvimos un encuentro, todos los legisladores de Formosa, todos, del Frente para la Victoria, de Cambiemos, en las oficinas del Plan Belgrano con José Cano, donde se trataron 2 temas. En primer lugar, la importancia para la provincia de la obra del ramal C25, que no es una iniciativa que nació con este gobierno, sino que es un reclamo de muchos años del propio gobernador, pero para nosotros el Estado es uno solo, no es la persona, y por lo tanto es una prioridad, y bregamos para que eso se concrete. Y con respecto al ramal C25, hay un proyecto que se ha presentado que tiene que ver con la inversión pública-privada, que se ha aprobado en el Congreso Nacional,
y que en función de esa inversión pública-privada dependerá del gobernador de la provincia y del presidente de la República su eventual concreción. En el mismo sentido, el acueducto, la obra del acueducto, que nos parece realmente trascendente, y la verdad que nosotros lo celebramos porque cuando hablábamos de acueducto en Formosa desde la oposición y nuestros diputados provinciales presentaban esta iniciativa del acueducto, nos trataban como si fuera que una obra disparatada y celebramos que el gobierno provincial la recepte. Eso también depende de la inversión pública-privada. Y quiero decirle que todos los representantes de Formosa, Mario Arce, que se va a incorporar al Congreso con Alejandra, los que nos vamos a incorporar en el Senado de la Nación, los que se van a sumar, más los diputados nacionales, vamos a trabajar mancomunadamente por esta causa de Formosa para que este acueducto sea realidad. No, esto depende de una inversión pública, privada y del acuerdo siempre del Estado provincial con la Nación. Acá nadie se corta solo. Todo lo que se ha logrado en el país es en el marco del diálogo. Por eso el país cambió. Sí, una de las cosas que te quiero explicar es que lo que se llama inversión público-privada es una ley que hemos votado todos en el Congreso, que es un sistema de trabajo que todos los países lo tienen prácticamente, los países que van para adelante, que es que son obras muy importantes y se hacen con una especie de partenariado, se llama, ¿no? Con una sociedad entre el Estado y los privados, porque el Estado no puede sostener todo el costo, y entonces se hacen los dos y hay beneficio mutuo, ¿no? Pero obviamente siempre el Estado es el que conduce la obra. Vicepresidenta, buen día, ¿cómo le Gracias a vos por la pregunta. Mira, es cierto que hemos tenido alguna manifestación en términos de productores del interior, pero justamente yo creo que la diferencia que tenemos ahora es que en términos generales, cuando nosotros hicimos la campaña del 2015, te hablo, yo me recorrí todas las provincias argentinas fácil 2 o 3 veces, y la verdad es que no paraba de tener reuniones con productores, yerbateros, de la oliva, de la uva, del algodón, de lo que quisieras, de lo que se te ocurriera, de la manzana, de la pera, y todos estaban en una crisis que sentían que era una crisis terminal. O sea, la angustia de esa gente era impresionante. En el Valle de Río Negro había personas de 70 años, de 70 y pico, que eran los que habían iniciado por ahí con sus padres una granja, una chacra para hacer peras y manzanas, y estaban con esto de que había que regolarlas, que no se podían cosechar. O sea, el problema de las economías regionales, otra vez voy a lo que decía recién cuando hablaba con la señora periodista que me hizo la primera pregunta. El problema del empleo y el problema de la producción es un problema estructural de la Argentina. No es que ahora estamos con estos problemas y que hay un bananazo, no. Acuérdense que también al gobierno anterior se le hacía permanentemente manifestaciones en la Plaza de Mayo con las manzanas, con las peras, con la leche, todo el tiempo. Entonces, la producción argentina viene teniendo un problema. ¿Por qué? Porque se produjeron políticas que no sirvieron para incentivar. Lo que terminó pasando es que se subió la presión impositiva de 27% per cápita en el año 2003 a casi 50% per cápita en el año 2015. Entonces, esa presión impositiva hace que los pequeños productores que quieren hacer las cosas en blanco, que quieren trabajar bien, que quieren contratar un empleo, no lo pueden hacer, es imposible. O sea, yo veo lo que pagan los impuestos que paga cada uno de los que emprende algo y se muere la empresa a los 2 años. O sea, no hay manera. O sea, ningún país de América Latina tiene semejante nivel de presión impositiva. Entonces, eso es una cuestión estructural. ¿Qué dice el presidente? Lo dijo el otro día en la sociedad rural. Estamos preparando una propuesta para trabajar en el Congreso para revisar todo el sistema tributario argentino, porque no vamos a poder seguir así. O sea, la gente realmente está acogotada. Entonces, para generar empleo, para que venga inversión, para que los inversores puedan realmente tener un incentivo a sacar un crédito, no tener miedo, que ahora volvió el crédito, empezó la gente a tener otra vez créditos hipotecarios a 30 años, ¿no? Eso que pasaba en la década del 60, principios del 60. Bueno, esas cosas necesitamos que justamente la presión impositiva, que es uno de los problemas más importantes que tienen los productores, realmente se reduzca. Ahora, ¿se puede hacer eso ya?
¿Y sabés qué? Nos dejaron un déficit anual de 600.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Vos en tu casa ganás 1 peso y gastás, ¿no? Ganás 1 peso anual y gastás 600.000 millones de pesos anuales. O sea, explícame cómo se sostiene. Ni las 27.000 generaciones siguientes tuyas van a poder pagar la deuda de un año. ¿Entendés? Bueno, obviamente que en el Estado hay más espalda, pero son mucha plata y mucho el agujero. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a bajar impuestos porque nos parece realmente que la Argentina tiene que tener impuestos más bajos, tenemos el problema que también dejaron, que es el déficit. Y entonces cuando decimos, bueno, vamos a bajar los impuestos, muy bien, ¿y con qué van a pagar las ampliaciones de derechos que nosotros mismos hicimos? Porque dada la situación de la pobreza en la Argentina, nuestro gobierno no solo no cortó un solo plan social, sino que los aumentó en valor y en cantidad. ¿Es eso algo maravilloso? No, no es algo maravilloso. Es bueno porque en el momento hace falta, pero no es lindo para una sociedad tener que tener a todas las personas o a 30% de las personas protegidas socialmente por el Estado con una transferencia. ¿Por qué? Porque quiere decir que el trabajo es un problema estructural que la Argentina tiene que resolver. Entonces, estamos en ese camino y por eso empezamos con la construcción, la obra pública, para empezar a traccionar, para que las pequeñas empresas puedan vender sus materiales y entonces se empieza a mover un poquito el comercio de la zona y vaya haciendo toda una cadena, y el campo, que también le hace cadena a los pueblos, digamos, donde hay actividad agrícola ganadera. O sea, vamos haciendo todo lo que hay que hacer, ordenar la macroeconomía del país, todo lo que hay que hacer para que las personas que están en situación de pobreza tengan mayor protección. Y las personas, por ejemplo, ahora el plan para ahora, por ejemplo, el tema el plan para discapacidad. El plan para la discapacidad es una política de Estado que vamos a construir juntos. De acá a diciembre o enero estamos haciendo, pero no saben la cantidad. Yo ya estoy, que en algún momento no sé, me van a tener que internar porque físicamente no me da más. Yo tengo 52 y hoy le decía a los chicos, creo que tengo 20 y hago cosas que ya no puedo hacer. Pero la verdad, es una pavada eso, pero la verdad es que estamos recorriendo todos los institutos, los centros, la rehabilitación, hogares para personas con discapacidad. Ese es otro tema social enorme, porque le afecta a alrededor de 5 millones de personas con discapacidad en la Argentina. Y si vos le pones el padre, la madre, el hermano, las personas directamente relacionadas, llegás al 40% de la población en un minuto. Entonces, todos esos temas estaban siendo tratados de manera superficial, pero la verdad es que tenemos un problema grave socialmente con la discapacidad. Bueno, ¿qué hizo este gobierno? Por primera vez en la historia prácticamente, porque yo lo he visto, no conozco ni me acuerdo de que haya habido una política de Estado sobre las personas con discapacidad, y nosotros la vamos a construir, la queremos dejar en marcha, queremos que sea una política de todos, no del gobierno, no, de todos. Y ese trabajo estamos haciendo. Entonces, mientras vamos protegiendo socialmente, queremos ir generando trabajo. Entonces, el otro proyecto que tiene la vicepresidencia, por ejemplo, que acordate qué vicepresidente trabajó primero, ¿no? Pero bueno, la vicepresidencia tiene otro proyecto que estamos trabajando mucho, que es recuperar la artesanía, que esto le viene bien a Formosa, recuperar la artesanía textil argentina, generar un encuentro entre las tradiciones ancestrales que tiene nuestro país, que Formosa tiene muchas, y el diseño moderno, y tratar de hacer un encuentro para que los productos que podamos vender al exterior, los artesanos los puedan vender directamente con una marca que va a posicionar el Estado argentino y con canales de distribución y comercialización que va a hacer el Estado argentino para ayudar a las cooperativas y a los artesanos. Ese proyecto le puede llegar a dar trabajo a alrededor de 500.000 personas en la Argentina, que si las multiplicas por 4 son 2 millones.
Acabamos de ir a Marruecos porque es el país que más artesanía tiene en el mundo y vende en el mundo y tiene el 7% de su PBI y 2,5 millones de personas trabajando en el artesanado. Y nosotros que tenemos vicuña, llama, guanaco, lana merino, lo que quieras, alpaca, nosotros tenemos que lograr eso y mucho más, y lo estamos haciendo. Entonces, lo que te quiero decir es, en cada lugar, en cada ministerio, en cada oficina del Estado, estamos llevando adelante la amplitud de derechos, porque eso necesitamos hacerlo para la gente que está en situación de pobreza y en situación de vulnerabilidad, pero a su vez estamos haciendo las cosas que hay que hacer a nivel macro y a nivel de la inversión, de la economía, para que los inversores, las empresas más grandes, más medianas, puedan invertir en la Argentina y no se vayan a Brasil. O no, Brasil acaba de hacer una reforma laboral que vamos a tener un problema enorme nosotros, porque ¿qué hace la empresa? ¿Dónde voy a ganar más plata? ¿Acá o allá? Allá. Muy bien, me voy allá. Es así simple, o sea, ningún Estado puede obligar a las empresas. Las empresas hacen lo que se les canta porque son empresas. Y es eso lo que tienen que hacer, ir a ganar plata. Entonces, lo que nosotros necesitamos es atraer a los nuestros y atraer a los de afuera. El otro tema que también les quiero señalar es que justamente por no poder votarlo en el Congreso, tuvimos que hacer un decreto para poder generar la posibilidad de que los pensionados y los jubilados tengan el acceso a créditos, y las familias que tienen asignación por hijo, que tengan acceso al crédito Argenta, que son créditos por el sistema de Argenta, por una tarjeta que el Estado les da, que les permite ampliar un poquito la casa, comprarse algo que quieren comprarse, con tasas bajas, con la posibilidad de pagar en buena financiación, en buen plazo. Así que todo esto es lo que estamos haciendo. Cuando dicen, no, porque este es un gobierno para ricos, yo, perdón. A ver, díganme cuánto hace este gobierno para lo social, que emplea el 64%, ay, pensé que era un bichito de esos que te pica, 64% de nuestro presupuesto es social. Y lo vamos aumentando, no lo vamos achicando. Entonces, basta de hablar con opiniones. Hablemos con la realidad, como hacemos nosotros. Hablemos con los datos. Gracias por tu pregunta. Vamos a ir redondeando. Últimas 2 preguntas, por favor. Sí, buenas tardes, señora vicepresidenta. Hola. Rocío Chávez, del diario Formosa. Yo quisiera saber su opinión respecto del reclamo de los gobernadores por el fondo del conurbano y cuáles son las expectativas para el domingo. Okay. Mira, lo del fondo del conurbano, como es un tema que está planteado ante la justicia, que fue lo que en definitiva la gobernadora decidió hacer, María Eugenia Vidal, junto con otros representantes de la política de la provincia, porque no solamente fue ella, sino que fueron los senadores del Frente para la Victoria, la provincia, o sea que fue una cosa hecha más desde el lugar de la representación provincial que desde un partido. Nosotros estuvimos muy de acuerdo en que ella lo planteara en la justicia, porque justamente eso evita que empecemos a tironear unos de otros y otros de los otros y empieza a haber una cosa, un clima que no queremos. El clima que nosotros queremos es el clima que estamos tratando de buscar, que lo hacemos todos los días, diálogo, entendimiento. Una provincia no quiere trabajar con la nación, una provincia se lo pasa hablando mal de la nación o diciendo barbaridades. ¿Nosotros le cortamos los recursos? No. Capaz que es la que más de recursos le damos. Entonces, esa es la manera nuestra de trabajar. Y ustedes lo pueden ver, porque le damos, mucha gente dice, pero ¿cómo le dan a tal? Que ese tipo habla mal de usted. Es que nos corresponde y es responsabilidad del Estado darle a cada provincia lo suyo. Y esta es la primera vez. Gracias. Es la primera vez que en años, el gobierno nacional le devuelve dinero a las provincias. Y es la primera vez que lo hemos hecho sin dejar de lado que estamos conscientes de que hay que seguir. Porque el presidente lo ha dicho. El presidente ha dicho, este es el primer símbolo de que tenemos que hacer un país más federal en serio. Pero tenemos que seguir con esto. Entonces, hoy está en la justicia. Es un tema de la Corte, es un planteo de la Corte y estamos totalmente convencidos de que el Ejecutivo no tiene que dar opinión porque si no es como una presión a la Corte, puede leer, y la verdad que no queremos eso, queremos la justicia independiente, trabajando duro, trabajando fuerte, trabajando sólida, trabajando profesional, transparente y muy... ¿cómo te podría decir? Muy tranquila, que nadie la va a presionar ni va a hacer nada. Pero más rápido, ¿no? Eso también queremos, que trabaje más rápido. Ahora,
obviamente va a haber ahí una resolución de la Corte y después se verá cómo podemos trabajar con las provincias. La segunda cosa, ¿cómo nos vemos para el domingo? Yo la verdad que tengo muy buena expectativa. Lo que sí necesito decirles a todos, no sé si hay cámaras acá ya, es que por favor voten. Que por favor voten, porque a algunos no les gustan las PASO, las discuten y es genuino y legítimo, pero no es el domingo el momento para mostrarlo, porque en realidad tenemos que dar esa discusión en donde hay que darla. Este domingo está la PASO, es obligatoria, es una ley, tenemos que ir a votar. Entonces, por favor que vayan a votar. Y si todo el mundo va a votar, yo tengo buena expectativa para el domingo, muy buena expectativa, porque en las provincias que vengo recorriendo y en el conurbano que vengo haciendo mucha tarea de visitas a gente que trabaja en la discapacidad, es impresionante cómo la gente valora lo que se está haciendo y además cómo con el esfuerzo que les significa, igual siguen diciendo. Yo he tenido muchos momentos de esfuerzo. He tenido muchas crisis en la Argentina, si tienen 60 o 70 años más, porque siempre, cada 3 años, volvemos a una crisis, cada 5 otra crisis, cada 4 otra crisis, y la crisis cada vez va más abajo. Bueno, la verdad es que esta situación que estamos pasando, yo siento que es un momento difícil, pero para vivir mejor y no volver a tener crisis, para tener un desarrollo en el tiempo. La gente siente eso, es maravilloso, entonces tengo súper expectativa para el domingo.